España, como Europa, está envejeciendo y necesita de nueva savia que la haga reverdecer. Y yo me pregunto si no serán las vocaciones venidas de otro continente y de jóvenes cristiandades las que nos hagan rejuvenecer en nuestro espíritu cristiano, que desgraciadamente estamos perdiendo. La Iglesia de Málaga, una cristiandad muy antigua que se remonta casi a los tiempos apostólicos con San Patricio, os recibe en este monasterio del Santísimo Sacramento y de Santa Teresa de Jesús como misioneras, que llegáis a nosotros a misionarnos con el ímpetu y la juventud de las jóvenes cristiandades de Kenia y de Madagascar. Las hermanas mayores os comunicarán su experiencia de fidelidad en la consagración al Señor y la vivencia de muchos años de vida consagrada, que ellas sean para vosotras un espejo en el que os miréis y un ejemplo a seguir en vuestra vida comunitaria, teniendo un solo corazón y una sola alma, constituyendo una única familia en la que os sintáis hermanas e hijas del mismo Padre. Comenzáis después del noviciado un periodo de formación. Os animo a que el libro de texto de esta formación tan necesaria sea la palabra de Dios, la Biblia, leída, contemplada y orada, palabra viva. Que vuestra formación sea lo más completa posible en el orden espiritual, con la espiritualidad propia del Carmelo que brota de vuestras constituciones, en el orden teológico, con el estudio continuado y profundo de la teología dogmática y de la teología moral, así como un estudio de la liturgia de la Santa Madre Iglesia. No os van a faltar las ayudas para esta formación, que para vosotras tiene la dificultad añadida de una lengua nueva en la que vais a realizar vuestra vida. Tenemos que ser providencialistas y pensar que si tan lejos habéis llegado hasta aquí, ha sido por una especial predilección de Dios, que os ha elegido para que vengáis y que deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Solamente nos queda dar gracias a Dios por vuestra llamada, dar gracias a las madres carmelitas que con tanta generosidad os han acogido en este monasterio, dar gracias a todos los habitantes de Cañete la Real, empezando por vuestro párroco, don Jesús Hernández, que en nombre del señor obispo celebra para vosotros la Eucaristía cada día y os fortalece en los sacramentos de la Iglesia. Y de una manera semejante, la Iglesia de Málaga, que yo llevo representando ahora en nombre del obispo como vicario para la vida consagrada, os agradece vuestra entrega a la misión de ser testigo del Evangelio en la vida consagrada en Cañete la Real. Todos hemos observado cómo las novicias han subido al presbiterio simplemente vestidas con la túnica marrón del hábito propio carmelitano, ceñidas simplemente con una sencilla correa. Todo señal inequívoca de austeridad, sencillez, pobreza y sumisión en la obediencia religiosa. El cinturón o la sencilla correa de cuero nos habla de la sujeción de unas normas a una vida comprometida, recordando las palabras que Jesús dijo a Pedro: y cuando seas mayor, otro te ceñirá e irás a donde tú no quieras, refiriéndose a la entrega y disponibilidad a la voluntad de Dios, siempre imprevista pero totalmente entregada y confiada. Por eso el sacerdote, a fin de comprobar si tal disposición es sincera y verdadera, y delante de todo el pueblo presente, le hace a las novicias una serie de preguntas. ¿Queréis uniros a Dios más estrechamente por la profesión religiosa, dedicaros en las cosas de Dios y vivir en obsequio de Jesucristo? Tras lo cual se pasa a la ceremonia propiamente dicha.
Queridas hermanas Clara María, Liliana María y María Inés, consagrada ya a Dios por el agua y el Espíritu Santo, ¿queréis uniros más estrechamente a Él por la profesión religiosa? Sí, quiero. ¿Queréis guardar castidad por el reino de los cielos, aceptar voluntariamente la pobreza y prometer obediencia para seguir a Cristo con mayor perfección? Sí, quiero. ¿Queréis dedicaros siempre a las cosas de Dios, a imitación del santo profeta Elías, y servirle con celo ardiente? Sí, quiero. ¿Queréis pasar vuestra vida en perenne obsequio a Jesucristo, a imitación de la bienaventurada Virgen María? Sí, quiero. Que Dios omnipotente, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, os lo conceda por su gracia. Amén. Mira, Señor, con bondad a estas hijas tuyas, que en presencia de la Iglesia quieren consagrarte hoy su vida, prometiendo guardar los consejos evangélicos, que su modo de vivir, Señor, te glorifique y contribuya a la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es ahora cuando de rodillas ante la Madre Priora, quien representa no solamente a la comunidad que las acoge, sino a la misma autoridad religiosa y eclesiástica, en cuyo nombre actúa jurídica y canónicamente, y por una a una personalmente van emitiendo su profesión religiosa por un tiempo determinado. Después se le reviste a la novicia del Santo Escapulario, signo de consagración, no solo a la Orden del Carmen, sino a la Santísima Virgen, según el pacto que mediante San Simón Stott hizo María para con su orden predilecta del Carmelo Escapulario, del que también participan todos los fieles que lo llevan impuesto, y que es pieza fundamental en el hábito carmelita, junto con la capa blanca, hábito totalmente de carácter mariano, y que Santa Teresa tanto apreciaba y exhortaba a sus monjas a llevarlo no solo como signo de consagración, sino de entrega y ministerio, porque todas las que le llevamos el hábito de la Virgen estamos llamadas a la contemplación, repetía con insistencia. Y finalmente, la toca y el velo negro, signo de consagración total a la vida religiosa, junto a la regla y constituciones, libro sagrado en el que se contienen las líneas maestras de su vida religiosa carmelitana que desde ahora en adelante habrán de observar por profesión. Yo, Sor Clara María Nomensanahari, con plena confianza y voluntad firme, me consagro totalmente a Dios y siguiendo los ejemplos preclaros de la Virgen María, Madre de Dios y del profeta Elías, nuestro Padre, me comprometo a vivir en obsequio de Jesucristo. Por esta razón, en presencia de las hermanas y en tus manos, Madre María Dolores Garrido, hago voto a Dios de castidad, pobreza y obediencia por 3 años, según la regla y constituciones de la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Por esta profesión temporal me incorporo a esta familia carmelita con el fin de que, con la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María, pueda alcanzar la caridad perfecta, viviendo al servicio de Dios y de la Iglesia. Yo, Sor Liliana María Andat Maueu, con plena confianza y voluntad firme, me consagro totalmente a Dios, siguiendo los ejemplos preclaros de la Virgen María, Madre de Dios y del profeta Elías, nuestro Padre. Me comprometo a vivir en obsequio de Jesucristo. Por esta razón, en presencia de las hermanas, y en tus manos, Madre María Dolores Garrido, hago voto a Dios de castidad, pobreza y obediencia por 3 años, según la regla y constituciones de la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo.
Por esta profesión temporal, me incorporo a esta familia carmelita, con el fin de que, con la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María, pueda alcanzar la caridad perfecta, viviendo al servicio de Dios y de la Iglesia. Yo, Sor María Inés Linda, con plena confianza y voluntad firme, me consagro totalmente a Dios y siguiendo los ejemplos claros de la Virgen María, Madre de Dios y del profeta Elías, nuestro Padre, me comprometo a vivir en obsequio de Jesucristo. Por esta razón, en presencia de las hermanas y en tus manos, Madre María Dolores Garrido Garrido, hago voto a Dios de castidad, pobreza y obediencia por 3 años, según la regla y constituciones de la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Por esta profesión temporal, me incorporo a esta familia carmelita con el fin de que, con la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María, pueda alcanzar la caridad perfecta, viviendo al servicio de Dios y de la Iglesia.